Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Mendoza, Lisandro Nieri. Ahí está. Gracias, presidente. Bueno, estamos ante una adenda, ¿no?, del consenso fiscal de fines del año 2017. Ya estamos ante la cuarta adenda de ese consenso, ¿no? Entonces, necesariamente, a pesar de que se ha hecho bastante mención, creo que deberíamos revisar primero cuál era el espíritu del consenso 2017. Primero, creo que lo que primaba era la necesidad en general, de bajar presión impositiva, ¿no? Y digo en general porque se procuraba bajarla en aquellos impuestos distorsivos. No hay ninguna duda que el más distorsivo de los impuestos afectan la actividad económica, es ingresos brutos y luego sellos, pero también planteaba algún orden, alguna igualación, si se quiere, entre las provincias, un trabajo en los impuestos patrimoniales, ¿no?, que después de tantos años de inflación en nuestro país han ido perdiendo participación, y de ahí que los impuestos a la actividad son cada vez más relevantes. Me refiero a impuesto inmobiliario, impuesto automotor. Luego también se establecía la eliminación para el año 2021 de los subsidios diferenciales al AMBA en materia de energía y transporte. También había una situación de compensaciones, lo quiero mencionar porque esto va a ser parte de la modificación, de la eliminación del 104 de ganancias y la asignación específica de cheque daba lugar al año 2018 un monto que se actualizaba por inflación en los sucesivos periodos siguientes al año 2018. Y por último, y el diputado preopinante hizo referencia, pero creo que es probablemente el punto más importante, el criterio de responsabilidad fiscal, ¿no? Solo vamos a poder sostener una baja gradual de 5 años, como era lo que se establecía de impuestos distorsivos, si trabajamos en topear el gasto corriente a los niveles del 2017 estaba planteado, y bastante de la mano con ello, por lo que implica el gasto en personal en las provincias y en los municipios que también adherían a esta ley, el gasto en personal acorde al nivel de población que se fijaba también en el año 2017. Bueno, ¿qué sucedió? Realidad económica se fue relajando, o tomando exenciones, distintas adendas que bajaban la velocidad, el ritmo de que se bajaban los impuestos ingresos brutos. A pesar de eso, ingresos brutos y sellos, perdón. Creo que hay logros importantes en los años 2018 y 2019. La baja del gasto corriente primario de las provincias fue de algo más de 1 punto del Producto Bruto Interno. En lo que hace a la presión tributaria provincial, aún con pocos años donde se pudo hacer efectivo el consenso 2017 pleno, hubo una baja de algo así como el 10%, algo más del 10% de la presión impositiva en el año 2019 respecto de la que enfrentábamos en el 2017, ¿no? Lamentablemente hoy ya esa presión impositiva sube algo así como 5 puntos, sigue estando en niveles menores al 2017, pero con una tendencia a recuperar y probablemente sobrepasar esos niveles. No se avanzó en los subsidios, en la eliminación de los subsidios diferenciales al AMBA. El caso del transporte claramente es un ejemplo donde vemos un boleto que es la cuarta parte, la mitad de lo que son los boletos en el interior del país. Y acá hay un hecho que es bastante preocupante, porque si queremos fijar un consenso, un acuerdo entre la nación y las provincias, me parece que tenemos que partir de un cumplimiento, ¿no? Y lamentablemente la compensación, el Gobierno Nacional ya no actualiza más como corresponde, que es de acuerdo al IPC, de manera trimestral, sino que lo hace a la inflación programada en presupuesto, que ya sabemos, bueno, para este año era 33%, así que con eso creo que se dice todo. Básicamente se licúa la deuda de las provincias y en un ratito voy a decir cuál es la deuda acumulada al día de hoy. Consenso 2021. Gravísimo, relaja los criterios de responsabilidad fiscal en materia de gasto de empleo público, ¿no? Y ya no de manera temporaria, habilita un mayor gasto, un mayor empleo público, habilita una suba de una base
y luego, como dijo muy bien el diputado propinante, ya no la fija en términos nominales, sino que también permite que junto con el crecimiento se siga corrigiendo ese gasto, lo cual va a hacer que el gasto siga creciendo en términos reales. Elimina la baja de alícuotas, ya no la suspende. Entonces, uno de los diputados del oficialismo decía, se ha suspendido varias veces. Sí, correcto, se ha suspendido en sucesivas adendas, pero acá directamente se le cambia el sentido al consenso. Ya no es, no podemos ir a esta velocidad, lo que establecíamos en 5 años lo terminaremos logrando en 6, en 7, porque la realidad económica no nos lo permite. Ahora directamente, no sé por qué se llama consenso, porque primero no hay acuerdos, no se está cumpliendo, y luego directamente habilita el gasto y habilita también la posibilidad de imponer impuestos para financiar ese gasto. Respecto de la compensación, lo dije, eliminación de 104 más las asignaciones específicas, insólito, ¿no? Se fija cuál es la deuda acumulada en términos nominales, y se da 12 pagos sin interés para cumplir con esa deuda. Insólito, reitero, a ver. La Nación, para pedirle fondos al mercado, le paga inflación no ser, o sea que le paga al menos el 100%, y podría ser más, porque dice me endeudo en dólares o en inflación, lo que sea más grande. Y a los habitantes de cada una de las provincias tiene una deuda que ya la licuó una vez y ahora la va a licuar pagándola en 12 cuotas. Para ir cerrando, imposible no hacer mención a algunas cosas que se dijeron. Uno de los diputados propinantes del bloque oficialista dijo, avísenle a los gobernadores que elimine hoy ingresos brutos. Obviamente sería una ambición eliminar ingresos brutos. Es un impuesto perverso, tiene un efecto cascada que no es 0.1, 1,5, 3, termina afectando por un eslabonamiento productivo a veces hasta 12, 15 puntos en el precio de un producto. No va a la gran empresa, afecta al contribuyente en el supermercado. Nadie acumula ese impuesto, lo traslada. Provincia de Mendoza, o provincias en general, perdón, están de alguna forma obligadas. Hay refinanciaciones que están sujetas a la firma de estos acuerdos. Hay necesidad de cobrar estas compensaciones pendientes, que sin duda son montos importante, y lo voy a decir ahora, el monto asciende a 61.390 millones de pesos para el conjunto de las provincias. Sí, presidente, ya termino. Sin duda que es algo que nos encantaría poder eliminar ingresos brutos. Hay que trabajar del lado del gasto, hay que trabajar del lado del gasto ineficiente. Sin duda que nos gustaría eliminar hoy ingresos brutos, como fue el anuncio grandilocuente del diputado. Obviamente hay que trabajar en que heredamos plantas de personal absolutamente sobredimensionadas, y es lo que se está procurando, y cerrando con eso. Cierro con esto. La provincia de Mendoza lo hace por una cuestión de convencimiento, lo hemos dicho en las sucesivas plataformas electorales. Hay que trabajar en la consolidación fiscal, hay que bajar la presión impositiva para que pueda crecer nuestra economía. Insisto, no porque un consenso habilite vamos a aumentar impuestos. No hemos aumentado alícuotas en absolutamente ninguna alícuota de ingresos brutos. Algunas se mantienen inalteradas, sí. Algunas otras han bajado, sí. No ha aumentado absolutamente ninguna, por más que un consenso permita elevarlas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Nieri.